Van a presentar su examen de inglés el martes. No, el O sea que martes. podemos necesitar inglés. Sí, van a presentar inglés el jueves, perdón. Ahorita les digo a qué hora van a presentar inglés. Les voy a dejar en el Classroom en la imagen de a qué hora van a presentar. Es un post. Ahí está una imagen donde les explica paso por paso a qué horas presentan y qué tienen que hacer para al momento de presentar, ¿ok? Si tienen dudas, me siguen, me preguntan en el Classroom. De todas maneras, se los voy a dejar allá. Ustedes presentan, se los adelanto, ustedes presentan el 11 de septiembre, el viernes, de 11:30 a 12:15, ¿ok? Hasta ahorita sí, Reyes. Así que vas a tener que presentar. De todas maneras, lo voy a preguntar. Inglés. Para ver si presentas otra vez. ¿Qué presentan ahí? Ve, inglés presentan. Temario, no hay temario. Es lo que ustedes sepan. No, no va a influir en su calificación, así que ustedes respondan lo que sepan, ¿ok? No se maten con eso, no se preocupen con eso. ¿Por qué, Yael? ¿Por qué te sientes estafado? Sería un examen diagnóstico, ¿no? Es un examen diagnóstico, efectivamente. No va directo a su calificación. No pasa nada con eso. ¿A qué hora? Les voy a subir. Ustedes presentan el viernes de 11:30 a 12:15. De todas maneras, se los voy a dejar en el Classroom para que vean el horario y todo lo que necesitan saber para presentar, ¿ok? No, no se puede exentar. Tienen que presentarlo. Ok. A ver, Emilio, ¿cuál era tu duda, Emilio? Regreso contigo. Que la maestra de ODI y de lógica, o sea, nos da la misma maestra las dos materias. ¿Quién es? No, Nelly, Mm, sí, ahorita Nelly busco. López. Sí, Ya sé quién es. ya lleva, o sea, por ejemplo, hoy teníamos clase con ella y por Classroom y no nos Ujú. mandó el documento ni nada hasta la siguiente clase. Igual el viernes teníamos clase con ella de ODI y tampoco nos dijo nada ni mandó documentos, o sea, tenemos una tarea pendiente, pero no sabemos ni con qué formato, ni qué archivo, ni por dónde subirlo. Ok, voy a checar bueno, voy a comunicarme con ella y le pregunto qué pasa. De todas maneras, Ok, si a algún punto la maestra tiene un atraso o algo, muy seguramente, la conozco muy seguramente, se los va a reponer. No se preocupen tanto por eso. Sin embargo, está bien que me comentas para que yo pregunte qué está pasando y no tengan problemas ustedes, ¿ok? Ya saben que cualquier ok, duda que tengan con respecto a, pues, no digo que es queja o problema, pero sí está bien que me lo digan. Dado que soy su tutor, pues yo tengo que ver esas cosas, ¿ok? Está bien que me lo dices, Emilio. Muchas gracias y voy a ver que les den pronta respuesta en general al grupo de ello. ¿Ok? gracias, profe. Por nada, a ustedes por también estar vivos en la jugada. A ver, ahorita sí les voy a proyectar porque ya nos atrasamos un poquito. En asistencia, clases, presentaciones. A ver. A ver, ahorita veo el chat. Mateo. Profe, sí me da chance a que atienda a mi perro. Ok, está bien, Mateo. Lo comprendo, yo también tengo uno. Pero no te tardes, por favor. Que sea rápido. Ok, ¿pueden ver la presentación? Respondan, por favor. Sí, profe. No, Excelente. no se ve, profe. Ay, yo no la veo. ¿Seguros? Ujú. Sí, A ver. maestro, sí se ve. No, Ah, no. No la O sea, veo. a no. mí no me Profe, yo sale. la veo. A mí no me sale. No me sale. Oh, No sale, profesor, sale su pantalla, o sea, tiene toda la su razón. cámara. Tiene toda la razón, es mi culpa. Es mi culpa. Ahí va. Ok, ahora. Sí, ya se ve. Ya estuvo. Excelente. Ya sé, profe. Oye, sí es cierto, está funcionando esto. Sí. Ok. Átomos y estructuras atómicas.
Primero tenemos que ver desde la antigüedad que existe el concepto del átomo. Hay que recordar que en la antigüedad todo lo que deducían de lo que estaba compuesto en la materia, pues se basaba solamente en la observación. ¿Ok? Sí, para escribir, sí, claro que sí. Eso, me dicen si van a copiar para que yo me espere un par de minutos sin diapositivas. Si dan cuenta, son 11 diapositivas y vamos en la número 2 y acabamos de comenzar, así que es rápido, no se preocupen. Les doy chance. Antiguamente se le consideraba al átomo como la partícula más pequeña, indivisible e infinitamente minúscula. Tomar en cuenta que ellos solamente se basaban con lo que veían sus ojos, ¿ok? Sin embargo, deducían que llegaba un punto en que ya no se podía dividir la materia. Ellos ya tenían un pequeño acercamiento en cuanto era el átomo. Luisa, pero puedes prestar atención porque el maestro dijo que les va a pasar. Ajá, sí, efectivamente, Luisa. Igual los voy a subir en el Classroom. De todas maneras, si la subo en el Classroom va a ser hasta por ahí de las 2, cuando termine el horario de clases. Ahora se sabe que los átomos están formados por protones, neutrones, electrones y otras partículas más pequeñas. Entonces, actualmente sabemos que el átomo no es como tal la unidad estructural más pequeña. Tiene subpartículas, pero bueno. Toda la materia está constituida por átomos, esto sí es cierto. Todo lo que vemos, todo lo que nos rodea está constituida por átomos. Su diámetro es del orden de una 10.000.000ª de milímetro y todos ellos tienen aproximadamente el mismo tamaño, 9 ceros después del punto decimal. O sea, es un número sumamente, bueno, es una unidad sumamente pequeña. ¿Ok? Por eso es que obviamente no lo podemos ver a simple vista. ¿Alguien va a copiar aquí? Constituida. ¿O le sigo? Que contesten, porfis. La que sigue, por favor. Ok, Michelle va a copiar. Son las 12:20. De hecho, lo voy a subir. Es mejor que sigamos un poquito. Sí, La subo y síganle, de hecho les va a servir para su tarea la presentación, así que pueden copiar ahí. De nuevo, esta es la última hada que vamos a ver teoría tal cual. Así que después de eso son puros ejercicios. Molécula. Cuando dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos diferentes se unen mediante uniones químicas, ya sean covalentes o iónicos, se origina una molécula de un compuesto, se origina una molécula de un compuesto químico. Ejemplo, tenemos al ozono, que está formada por 3 compuestos, espera un segundo, que está compuesto por 3 átomos de oxígeno. Ya la habíamos visto esta partícula en la presentación anterior. Son 3 átomos, pero son el mismo elemento. Cloruro de sodio, que es la sal de mesa formada por un átomo de cloro y uno de sodio, tal cual está acá. Son 2 átomos diferentes entre sí, pero unidos por un enlace iónico. O el amoníaco, que es igual el átomo de nitrógeno, al cual se encuentra unido por enlaces covalentes 3 átomos de hidrógeno, tal cual lo dice acá. ¿Ok? Entonces, son ejemplos de moléculas. Ozono, pues está en la capa superior de la Tierra. Sodio, en sal de mesa común. Y amoníaco, que está en otros compuestos, que es un compuesto orgánico. De hecho, está dentro del cuerpo. Luis Fernando, súbalo, porfa, porque no me sale. Si no te sale, a ver. Chécate ahora. Si alguien no lo ve, también pónganlo en el chat, porfa. De preferencia, espero se pueda ver. De todas maneras, lo voy a subir. Pero traten de seguirme durante la explicación, por favor. ¿Qué pasó? No sale. ¿Alguien más no le sale? ¿Qué me contestó, Luis? Yo. Sí. Luis, ok. ¿Alguien más no le sale? Yo la veo muy bien. ¿Lo ven bien? Ok. De todas maneras, de nuevo lo voy a subir. Esta presentación, sí, bueno. De todas maneras la voy a subir. Se me olvida que la voy a subir. Ok, estructuras atómicas. Todos los átomos en la actualidad
tienen dos principales partes, ¿no? O está formado por dos principales partes. Tanto el núcleo, o una parte a la que conocemos como núcleo, y otra parte a la que conocemos como corteza. En el núcleo, síganme en la imagen, en el cursor, en el núcleo es lo que se encuentra en el centro. Es donde se encuentran los protones, que son la carga positiva, y los neutrones, que nosotros sabemos que no tienen carga. Aquí les dice, los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. ¿Ok? Si nosotros, ¿cómo les explico? Nosotros sabemos que en la tabla periódica, bueno, de hecho aquí se les menciona, este número que caracteriza cada elemento y lo distingue de los demás es el número atómico y se representa con la letra S. Si se fijan en la tabla periódica, los elementos están ordenados en números, hidrógeno 1, y así se va yendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 118. ¿Qué les indica ese número atómico? Bueno, ese número atómico les indica el número de protones presentes en el núcleo. Así, como ejemplo, el hidrógeno tiene solamente un protón, mientras que el oxígeno tiene 8. ¿Ok? Y así sucesivamente de acuerdo al número atómico. Entonces, cuando ustedes observen el número atómico de la tabla periódica de cada elemento, ustedes indirectamente le están diciendo el número de protones. ¿Ok? Eso es lo que hay en cuanto al núcleo. En cuanto a la corteza no son más que los electrones, que son los que giran alrededor del núcleo. En ella se encuentran los electrones, que es la corteza, y recordar que los electrones tienen carga negativa. Estos ordenados en distintos niveles, que vamos a ver a continuación por las teorías atómicas, están ordenados en distintos niveles y giran alrededor del núcleo. La masa de un electrón es 2000 veces menor que la de un protón. Cuando veamos el ADA 4 y si encontremos la masa molecular y el número de protones, vamos a observar que la masa que aporta los electrones básicamente es descartada, ya que realmente, como dice, es mucho más pequeña y es insignificante el aporte en cuanto al número, a la masa de los átomos. Los átomos son electrónicamente neutros, como vamos a ver en la configuración electrónica, debido a que tienen igual número de protones que de electrones. Nosotros sabemos que los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa. Para que un átomo esté o sea eléctricamente neutro, tiene que tener el mismo número de protones que el mismo número de electrones. Así, el número atómico también coincide con el número de electrones. Esto se cumple siempre y cuando, como menciona aquí, el átomo sea neutro. Pero realmente no es así, porque en la naturaleza nosotros encontramos elementos con diferentes cargas. Ejemplo, el oxígeno tiene carga -1 y el sodio tiene carga +1. El flúor tiene carga -7 y así. Entonces, esto no siempre se cumple. Se cumple siempre y cuando haya el mismo número de protones en el núcleo que el mismo número de electrones en la corteza de un elemento. Teorías atómicas, como les dije, en la antigüedad pues no tenían pues, tecnología lo suficientemente buena como para poder observar un átomo. De hecho, hasta hoy en la actualidad es bastante difícil observar un átomo, pero bueno. Demócrito, de acuerdo a sus observaciones, que era pues en lo que se basaba la gente de ese entonces, llegó a la conclusión de que la materia en algún momento ya no se podía dividir. Como mencioné, se basó en la observación y en la meditación. Recuerden que esos señores eran filósofos. Sin embargo, ya tenían la idea de que la materia llegaba a un punto en el cual ya no se podía dividir. Ese, digamos, fue el primer acercamiento. Luego nos vamos con John Dalton, quien sentó las bases de la teoría atómica como nosotros la conocemos. Solamente las bases, porque hasta él tenía todavía digamos, una idea muy, muy pobre de lo que es la teoría atómica. Sin embargo, él sentó las bases. Él postuló que la materia estaba compuesta por unidades elementales que denominó átomos. ¿Ok?
tiene 5 puntos, el cual decía, los elementos están constituidos por átomos, como les dije, todo lo que nosotros vemos está formado por elementos y a su vez por átomos. Son partículas independientes, inalterables e indivisibles. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que cada átomo pues es independiente, se va moviendo en el universo por sí mismo. Son inalterables, sí y no, dado que, por ejemplo, pueden cambiar sus cargas. E indivisibles, pues ya sabemos que sí, porque un átomo está formado por partículas más pequeñas, que son los átomos y los electrones. Los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y en el resto de propiedades, ¿ok? Obvio, un átomo de oxígeno va a ser igual a otro átomo de oxígeno. Lo que sí es que, como dice el tercer punto, los átomos de distintos elementos tienen diferentes masas y propiedades. Obviamente, si estamos comparando átomos de oxígeno con átomos de hidrógeno, pues van a tener muchas variedades, van a variar en su estructura y composiciones, masas y propiedades, dado que, como mencionamos antes, el hidrógeno solamente tiene un protón, mientras que el oxígeno tiene 8. Entonces, desde ahí ya es diferente. Los compuestos se forman por la unión de los átomos, de los correspondientes elementos en base a una relación de números enteros sencilla. Ok, los compuestos, básicamente lo que les quiere decir esto, que está un poco confuso, es que se encuentran en equilibrio en las reacciones químicas, se unen de manera proporcional para que los enlaces y los nuevos compuestos surjan. En las reacciones químicas, los átomos no se crean ni se destruyen, solamente se redistribuyen para formar nuevos compuestos. ¿Qué quiere decir? Que en un principio de una ecuación química, ejemplo, la del agua, se unen, reaccionan 2 moléculas de hidrógeno más una de oxígeno. Y al final, al unirse, al reaccionar, forman agua. Sin embargo, siguen saliendo los mismos 3 átomos, 2 de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces quiere decir que al final todo lo que entra o se da en una reacción tiene que ser la misma cantidad que lo que sale. O en cuanto al producto final. En la teoría atómica de Thomson, que es la que sigue, él descubrió el electrón. Algo a notar acá, hasta aquí no se tenía idea de que habían cargas dentro de los átomos. Thomson, al descubrir el electrón en 1897, postuló que esa nueva partícula tenía carga negativa, como está acá, y que se encontraba incrustado uniformemente en el átomo. Él llamó a este modelo que observamos aquí, que es el modelo atómico de Thomson, lo llamó también modelo de budín de pasas. ¿Por qué? Porque él consideraba que el núcleo era una esfera con carga positiva, tal como lo vemos en el dibujito. ¿Qué quiere decir estos signos más? Pues que en todo lo que es la naranja tiene carga positiva, mientras que los electrones que tenían carga negativa estaban incrustados en la esfera que representa el núcleo. ¿Por qué se incrustaban? Bueno, porque la esfera tiene carga positiva y los electrones tienen carga negativa, y como ya sabemos, por los opuestos se atraen. Quiere decir que por diferencia de cargas o porque son cargas opuestas, pues los electrones estaban adheridos al núcleo. Recuerden, núcleo carga positiva, electrones carga negativa. Este modelo es el modelo de budín de pasas por Joseph John Thomson. ¿Okay? Bueno, la de Ernest Rutherford. Esta diapositiva ya la habíamos visto arriba. ¿Qué dijo Ernest Rutherford? Lo que él distinguió básicamente era pues las dos partes que habíamos visto anteriormente, lo que era núcleo y corteza. A diferencia de Thomson, él ya decía que los electrones no estaban incrustados en el núcleo, sino que se encontraban flotando alrededor o girando alrededor del núcleo, tal cual está en esta imagen. ¿Ok?
Esa fue la principal aportación de Rutherford. No solamente tomaba en cuenta la carga positiva del núcleo y la carga negativa del electrón, como lo decía Thomson, sino que además él se dio cuenta de que los electrones no estaban incrustados, no estaban fijos o adheridos al núcleo, sino que se encontraban girando alrededor del mismo. ¿Ok? Básicamente esa fue la aportación más importante de Ernest Rutherford con respecto a la teoría atómica. Se dan cuenta, son variaciones muy pequeñas, ¿no? Aquí no había, básicamente solamente como una esfera sólida. Aquí ya distinguía dos partes, una parte negativa y otra positiva, mientras que aquí las mismas partes positivas y negativas, solamente que las negativas ya giraban en torno al núcleo. Se dan cuenta, no es muy difícil de diferenciar una con otra. El siguiente es Niels Henrik David Bohr. Este señor, de todo lo que menciona acá en la diapositiva, vamos a leerlo. Todos los electrones giraban en torno a su núcleo en ciertas órbitas. Él fue el que introdujo el concepto de órbita, ¿ok? Se dan cuenta, las órbitas nosotros lo podemos, pues de alguna manera los conocemos porque los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol, siguiendo una órbita. Bueno, él se basó un poco en eso también para determinar que los electrones no se encontraban girando dispersos, como le decía Rutherford, sino que seguían una especie de camino alrededor del núcleo. A esa especie de caminito que seguían los electrones, él le llamó órbitas u orbitales. Les adelanto que en esto, los ejercicios que vamos a ver en la 3 a partir de la siguiente clase, eso es el concepto en el cual se basa Bohr. Bueno, se basa más bien la configuración electrónica, se basa en las orbitales. ¿Qué decía con respecto a los orbitales? Pues eran los cuales estas partículas y movimientos son perfectamente estables, o sea que seguían el caminito, donde cada una de estas órbitas representa un nivel definido pero diferente de energía. Que quiere decir que la energía de esta orbital, del orbital 1, era menor a la orbital 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, no solamente era una especie de caminito que seguían los electrones, sino que además tenían diferentes energías entre orbitales. Solo cuando un electrón salta de una órbita externa a un estado de energía superior a un orbital inferior o interna, debe irradiar calor. ¿Por qué? Porque los orbitales de alrededor pues tenían carga, tenían mayor energía. Al brincar a uno inferior, pues necesitaban liberar esa energía para poder pasarse a un nivel inferior. Básicamente es lo que le está diciendo. ¿Qué toma en cuenta Bohr? La fuerza que impulsa al electrón al salir de su órbita, fuerza centrífuga debido al movimiento. O sea, los electrones también se mueven entre orbitales por pues el mismo giro que se van dando. Los electrones puede ser que entre ellos mismos pues brinquen de una orbital a otra. ¿Ok? Fuerza eléctrica de atracción entre el electrón y el núcleo del átomo, representado por un protón. Este es el modelo, habla de este modelo. Esto debido a la naturaleza de las cargas eléctricas de ambas partículas. Nosotros sabemos que está el protón en el núcleo con carga positiva, los electrones giran alrededor, pero no se van de la nada porque tienen carga negativa. Y como mencioné antes, las cargas opuestas se atraen. Si bien no están incrustados en el núcleo, no se alejan tanto, siguen los orbitales. Todo esto es por la atracción entre ellos por las cargas positivas del núcleo y negativas por los electrones o corteza. ¿Ok? No les pregunté, ¿hasta aquí tienen alguna duda con respecto a las teorías? ¿Algo que quieran preguntar? Oigan, chavos, Yael, Álvaro, Luisa, Azael, deben encender su cámara, por favor. Emilio. Recuerden que es requisito tener su cámara activa. Luis Fernanda apagó su cámara. Tienen que tener su cámara encendida, chavos.
Ya les voy a empezar a quitar puntos. Es requisito, ya lo saben. Se los puse en primer día en el Classroom. Ok, ok. Ok, esta teoría, la última que vamos a ver, es la teoría de Arnold Sommerfeld y de este señor que está acá abajo. Esos dos, Heisenberg y Schrödinger, son un trabajo en conjunto. Nada más que aquí nada más puse a él. Es una generalización relativista del modelo atómico de Bohr. O sea, es como que una versión un poco más actual y pues más acercado a la realidad. El modelo atómico de Bohr funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno solamente tiene un protón y un electrón, pero no cumplía o no podía explicar el movimiento de los electrones en elementos más grandes, carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno, hierro, sodio, cloro, flúor, elementos más grandes que el hidrógeno. Observaba que los electrones de un mismo nivel energético tenían distintas energías. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de los orbitales, que era la especie de caminito, los mismos electrones que según seguían esos orbitales, aún entre sí tenían diferente nivel de energía. ¿Por qué? Él llegó a la conclusión de que dentro de un mismo nivel de energía existían subniveles, es decir, energías ligeramente diferentes. ¿Qué quiere decir? Que Bohr, mientras veía un solo camino, lo que veían Arnold Sommerfeld y Schrödinger y Heisenberg era de que dentro del camino, digamos, más grande, podía observar subniveles, o si lo vemos como en alguna carretera, dentro de la carretera existen los carriles. Los subniveles vendrían siendo los carriles, ¿ok? En una carretera. Por eso llegaron a la conclusión de que su modelo, los electrones, no solamente seguían un caminito, que representado por la línea morada, creo yo, que era el orbital de Bohr, sino que además se movía a través de ella, como lo muestra la línea roja, ¿ok? Esos eran los subniveles. Esos movimientos tal vez ondulatorios de los electrones se veían representados pues se ven representados por el caminito rojo, que quiere decir que pues hay presencia de subniveles. La excentricidad de la órbita dio lugar a un nuevo número cuántico. Eso realmente vamos a verlo más adelante, dicho la siguiente clase, ¿de acuerdo? Así que no le presentan atención a esto. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero pues cada orbital tiene un valor asignado. Esos valores asignados, pues, como le dice acá, orbital S o char se denominan, la 1 es la P, la 2 es la letra D, la 3 es el orbital F. Todos estos, lo vamos a ver, tienen un valor, lo vamos a ver en forma de tabla la siguiente clase. Claro que sí, puedes ver videos. Es lo que, ¿Qué pasó? Estrella, profe, Ivana, ¿no? ese PDF es lo que se usa para los ejercicios de cuántico o algo así. Fue lo último que vi en tercero, ¿no? Bueno, no sé qué viste en tercero de secundaria, pero sí vamos a ver los números cuánticos. Primero se hace la configuración electrónica y luego vemos números cuánticos. Sí, lo vamos a ver la siguiente clase. La siguiente clase vamos a ver los conceptos de qué es cada letra, cómo le damos valor. Bueno, ¿qué vamos a ver primero? Vamos a ver los niveles energéticos, los subniveles orbitales. Vamos a definir qué es cada cosa. Y luego, partiendo de allí, observamos configuraciones electrónicas. Y lo último ya es los números cuánticos, que realmente solamente seguir, yo les voy a dar una especie de guía y solamente tienen que seguirla para encontrar los números cuánticos de cualquier elemento, ¿ok? De todas maneras, poco a poco lo vamos a estar viendo, lo vamos a ver. Por eso les digo que en la siguiente clase vamos a ver ejercicios, probablemente nos lleve toda esta semana de lo que queda, pues, que lo que queda capaz está iniciando, y toda la siguiente semana, ¿ok? Son puros ejercicios.
Vamos a ver explicaciones, ejemplos. De hecho, les voy a poner videos durante la clase donde también explican cómo se resuelven. Y si tienen duda, le pausamos y les doy la explicación. ¿Ok? Y si es necesario, les dejo más videos en el Classroom para que ustedes puedan observar ejemplos. Pero sí, sí lo vamos a ver. Ivana, es Ivana, ¿verdad? Sí, es que es de las que más habla, pues. Estrella Ivana, tengo dos nombres, Sí, sí, sí. pero no importa cualquiera. Ok. Buena Estrella. Em, ok. El hecho de que los electrones se moviesen en un orbital y dentro del orbital en sus subniveles, pues tenían idea de que al final el átomo se observaba de esta manera, donde se puede ver el núcleo con carga positiva y los electrones girando en sus orbitales y de entre sus orbitales en los subniveles, dependiendo de cuánta energía tuviesen, pues ellos llegaron a la conclusión de que se formaba una nube electrónica. ¿Ok? Que quiere decir que los electrones eran tantos y se movían de manera diferente, siguiendo una órbita, pero formaban una especie de nube electrónica alrededor del núcleo. Esa es la idea, pues, de cómo se observa o cómo se puede observar el átomo hasta en estos días. Obviamente, esta teoría, como lo muestra la imagen, es de 1925. Hasta nuestros días, que ya van casi 100 años después pues, de 1925, 95 años después, pues esta teoría se ha ido perfeccionando y se ha ido mejorando. Pero básicamente esa es la idea de cómo se observa o se podría observar los electrones de un átomo. Hay que tener en cuenta que realmente todo eso es estadístico, es probabilístico. Si bien difícilmente se puede observar un átomo, es aún mucho más difícil observar sus electrones girando. Pero en teoría es así como se debe ver la nube electrónica o de electrones alrededor del núcleo. Por último, la última imagen es un breve repaso de la explicación. Dalton, pues al final tenía la idea de que era una esfera donde pues tenía sus propiedades según cada elemento. Sin embargo, no distinguía entre ellas alguna subpartícula o si estuviese dividida por algo más pequeño. Mientras que Thomson ya introdujo la idea de que el átomo estaba formado por una parte positiva, que pues aportaba la mayor cantidad de masa del átomo, y una parte negativa, que eran los electrones, y que estaban incrustados en el núcleo. Rutherford, a diferencia de Thomson, ya no decía que los electrones estaban incrustados en el núcleo, sino que estaban dando vueltas de manera dispersa alrededor del núcleo con carga positiva. Recordar que el electrón tiene carga negativa. Bohr ya no decía que estaban solamente girando dispersos de manera aleatoria, sino que seguían una especie de caminito a los cuales llamó órbitas. ¿Ok? Y por último, Heinzelberg y Schrödinger, junto con Sommerfeld, introdujo el concepto de subniveles, que pues básicamente era, sí seguían una órbita, pero entre órbitas también tenían subniveles y entre esos subniveles se iban moviendo. Como les dije, una carretera, por ejemplo, el periférico, vendría siendo el orbital, mientras que los carriles serían los subniveles. Entonces, esa es la idea que tenemos hasta el día de hoy. De nuevo, se ha ido actualizando con el paso de los años, sí. A 95 años de teoría se ha ido mejorando, sí. Pero seguimos todavía basándonos en esta. ¿Ok? Bueno, Emilio, ¿puedes ver videos para aprender las teorías? Sí, puedes verlos, no hay ningún problema. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? De hecho, les dije que se las voy a subir. Y su tarea, ¿en qué va a consistir? Se las voy a dejar también en el Classroom, pero básicamente es una pequeña presentación de las teorías atómicas, pero explicado con sus palabras. Les digo que se pueden basar de esta, pero pues les falta bastante información. Tal vez quiero que usen sus palabras y lo describan como ustedes lo están entendiendo. ¿Ok? Lo pueden hacer en PowerPoint, luego lo pueden grabar o guardar en PDF y lo mandan como se los tengo pedido, tanto en asunto como en nombre del archivo con el mismo nombre al correo de carlostareasremex@gmail.com. ¿Ok? Fecha límite, sábado 11:59 de la noche. Esa va a ser la única tarea de esta semana.
porque vamos a empezar a ver los ejercicios y ahí debemos acabar la próxima semana, ¿ok? Al menos el ARA 3 que vamos a comenzar mañana. Entonces, al menos la tarea de esta semana se entrega el sábado 11:59 de la noche a más tardar, y es sobre una presentación con sus palabras de las teorías atómicas a mi correo de carlostareas@remec.com. Recuerden que el asunto y el nombre del archivo lleva el mismo nombre. Primero apellidos, nombres, materia, creo que grupo y ADA número 2. Esta presentación que van a hacer es el ADA número 2. ¿Ok? No lo olviden, número 2. A ver. Profe, tengo una duda. ¿Qué pasó, ¿De señorita? cuántas hojas debe ser la presentación? ¿De Pues, cuántas hojas debe pues, ser la presentación? pues no les puedo dar un número exacto de hoja, ¿no? Pero que contengan información y que sea bien explicado. ¿Ok? Por bien Ok. explicado, no que sea extenso, sino que se entienda la idea de qué dice cada modelo. ¿Ok? De nada me sirve que me den 3 hojas si solamente se van a revolver en lo que dice uno y otro, o metiendo experimentos que realmente no se entienden. Entonces, ¿qué hizo cada uno? ¿Cómo ustedes le entienden? Lo mandan, lo guardan y pues con eso es suficiente. ¿Ok? Ok. No se metan en Gracias. problemas con eso, por nada. ¿Alguna otra duda? ¿Puede ser como un tipo de mapa conceptual? Claro que sí, Luisa. Puede ser así, sin problema. ¿Alguna duda? Recuerden, les voy a dejar la tarea y además les voy a dejar la imagen para presentar su examen de inglés. ¿Ok? Por favor, esténse vivos de eso, que va a ser el viernes, el de ustedes es el viernes a las 11:30, de 11:30 a 12:15, creo. Chequenlo nada más. ¿Alguna duda? De lo del examen diagnóstico de inglés, ¿no vamos a tener clase en esa hora? No. Ahí les Bueno. dice, de todas maneras, no, si no me equivoco, creo que esos días no van a tener clases, solamente van a tener sesiones de Classroom. Y obviamente a la hora de su examen, pues se van a dedicar al examen inglés, no a la materia en turno. ¿Ok? De todas maneras, está en la presentación, y si surgen más dudas, dudas al correo de charlie011190@gmail.com. ¿Ok? ¿Algo más, chavos, que quieran agregar? ¿Alguna duda, comentario, queja, sugerencia? No, maestro, gracias. Excelente. Pónganse vivos en cuanto a los No, ejercicios. gracias. Por nada. A la siguiente clase empezamos a ver ejercicios. ¿Ok? Vamos todos. Bueno, pues. Nos vemos entonces, chavos. Cuídense. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. 5 minutos a lo más. Por favor, y paso lista. Se cuidan. Chao. Profe, Dime. ¿cuándo nos va a dar calificaciones? ¿Cuándo nos va a dar calificaciones?